Vamos a dar inicio a otra edición del Café Filosófico, espacio de diálogo y reflexión. En este caso nos convoca la pregunta: ¿cuál es el futuro del Golfo San Martín? Bueno, para el Instituto de Formación Docente Continua es un placer contar con la presencia de todos ustedes. En nombre del equipo de trabajo, del equipo directivo, de mis compañeros de trabajo, les damos la bienvenida y esperamos que esta sea una jornada donde se circule la palabra y donde podamos analizar desde distintos lugares, desde distintas aristas, lo que nos parece, lo que nos pasa, cómo nos atraviesa esta problemática. De algún modo, digamos, este café filosófico habilita la idea de pensar en esta crisis ambiental global, una crisis ambiental global que se expresa y se vive a escala local de distintas maneras y de manera diversificada, ¿verdad? Esta crisis energética, esta crisis del agua, del recalentamiento global, de la explotación industrial, del uso biotecnológico que se hace de nuestros recursos naturales, ponen de manifiesto el debilitamiento, ¿sí?, la caída de algún modo de los fundamentos sobre los que se ha pensado nuestra sociedad desde tiempos pasados. Esto tiene que ver de algún modo, y esto va para mis estudiantes de filosofía, con ideales de la modernidad que van cayendo poco a poco. Y bueno, y justamente nuestra sociedad, que había sido organizada bajo estas pautas, digamos, eso está cada vez, nos va interpelando cada vez más como sociedad, y se ponen en debate, digamos, los temas ambientales ponen en debate los modos en que hasta acá hemos organizado y nos hemos manejado con nuestros recursos naturales a lo largo de la historia. Entonces, bueno, un poco la idea de este café filosófico tiene que ver con una metodología donde podamos pensar condiciones de ciudadanía, podamos pensar, interpretar, actuar frente a estas problemáticas y frente a una crisis ambiental en pos de pensar, digamos, un mejor mundo posible, ¿no? Esta es nuestra idea. ¿Cómo tiramos algunas líneas de pensamiento para que todos y todas nos pensemos en un mundo más justo de alguna manera? Y también es cierto que las problemáticas ambientales no son el producto de acciones determinadas de grupos específicos, o son, digamos, cuestiones que aparecen como el mal desempeño de algunas acciones que en una sociedad indiferenciada y neutral. La neutralidad no existe tampoco en estos temas. Dani. Y también es cierto que no es posible adoptar estas problemáticas desde una sola mirada, porque digamos, las problemáticas ambientales tienen enfoques que plantean, digamos, muchas posibilidades, muchas aristas de pensamiento. Se trata también de algún modo de poner en cuestión el poder, los sistemas de poder, los sistemas de organización política, los sistemas institucionales y fundamentalmente la generación y la redistribución de la riqueza. Entonces, en esto, como sociedad, estamos involucrados e involucradas. ¿Cuál es la situación problemática que nos convoca? Y acá voy a ser bien concreta para pasarles la palabra. El 9 de septiembre de 2022, hace poquito, la legislatura de Río Negro sancionó la ley 762. Esta ley tiene dos artículos que nosotros pusimos como muy importantes. En su artículo primero establece las facultades provinciales relativas al pleno ejercicio de la actividad de control, fiscalización del transporte de hidrocarburos líquidos y o gaseosos por ductos, así como su infraestructura de capacitación, acondicionamiento y tratamiento, almacenamiento y terminales para la carga y descarga a los medios de transporte y todas las demás instalaciones asociadas al transporte. Y el otro artículo importante que sancionó la legislatura con fuerza de ley es la modificación de la ley 3308/99, que decía: prohíbese en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera,
la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. El artículo queda redactado de la siguiente manera. Artículo primero: se prohíben en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración, explotación petrolífera y gasífera. Básicamente esto es lo que aparece en la ley. Así que bueno, la idea, y acá nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿cuál es el futuro del Golfo San Matías? Buenos días a todas, a todos. Primero, celebrar el espacio, porque es el primero que lo hablábamos después de la pandemia. Yo celebro estos espacios, fui parte del espacio, así que con más razón lo celebro. La pregunta, ¿cuál es el futuro del Golfo San Matías?, creo que nos convoca a repensar, como ustedes lo manifestaban antes, qué es lo que queremos para nuestro lugar. Y una de las cuestiones que yo quiero plantear es esto de no generar grietas, ¿sí? ¿Podemos pensar diferente? Sí, podemos pensar diferente. Eso no significa que nos tenemos que convertir en enemigos, ¿sí? Entonces, seguramente cada uno tiene sus argumentos, tiene sus fundamentos. Esta situación que hoy estamos viviendo, que es la modificación de la ley, yo observo dos cuestiones, y bueno, acá está el legislador que fue parte de la legislatura en el momento de sancionar la ley, o sea que lo puede explicar con mayor detalle. Pero la primera cuestión es que quiero decir de que la ley 3308 fue votada hace casi 30 años en un contexto social, político, económico diferente, que es un poco lo que planteaba Roxana al principio, donde las cuestiones ambientales estaban presentes y hoy también están presentes, con otro contexto social, político, económico. Que tenemos que repensar qué queremos para nuestro Golfo, sí, pero qué queremos para nuestra provincia, porque lo que yo siento, lo que estoy viviendo de todas las lecturas y de toda la escucha que venimos haciendo, es de que no nos podemos centrar solamente en el Golfo, sino en nuestra provincia. Que hay nuevos desafíos, que hay nuevos desarrollos sociales, económicos, políticos, que nos convocan a repensarnos como provincia, que nos convocan a repensarnos qué recursos son los que queremos y estamos dispuestos a explotar. ¿Sí? ¿En qué condiciones? Yo creo que muchos de los temores pasan por esta cuestión de pensar desde la cuestión más, catastrófica, ¿no? Pero si lo pensamos desde el cuidado y desde todo lo que implica, ¿no?, para la provincia, esta nueva modificación del proyecto está hablando de que la provincia tiene, y que no está ahí en los artículos que se mencionaron, pero la provincia con esta modificación tiene la capacidad de monitorear, de fiscalizar sobre esta modificación que se hizo. Ya hay oleoductos en la provincia no tiene esa capacidad de monitorear porque no estaba habilitada por la ley 3308. Así que bueno, creo que estas son las cuestiones que nos llevan a debatir, a dialogar al respecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto. Primero quiero agradecer la invitación de poder estar acá. No me quiero atribuir la representación del sector del turismo porque vengo de manera personal, pero sí quiero aclarar que trabajo en la actividad, soy jubilado docente, mi nombre es Walter Sonco y saludo esta posibilidad de generar alternativas de reflexión para una temática tan importante como es esta, porque el tema, al menos para mí, es preocupante, no porque desconozca el desarrollo de la actividad industrial que es motivo de esta discusión,
sino porque desde hace un tiempo nuestra zona prácticamente ya en la conciencia colectiva está instalado que tenemos una matriz turística y pesquera dentro del Golfo San Matías, que es lo que nosotros entendemos que hay que cuidar, preservar, fortalecer y potenciar, ¿no? Entonces vemos con muchísima preocupación lo que ha pasado en la legislatura el 9 de septiembre, sobre todo no por desconocer la actividad del legislador que hace su trabajo y sanciona una ley, sino lo que más nos preocupa como comunidad es que no se haya abierto el juego a la discusión comunitaria que pretenda darle la posibilidad a todos los actores involucrados en esta temática y que están dentro de nuestra comunidad a poder participar, aunque sea con la opinión, de una decisión tan importante como es abrir el paraguas que se había instalado en su momento, allá por el año 99, para el Golfo San Matías sobre este tipo de actividades. San Antonio, hay muchas caras jóvenes acá, yo vivo acá hace 62, casi 63 años, y San Antonio empezó siendo un pueblito exportador de lana, después se transformó en un pueblito ferroviario, no teníamos agua corriente, en la década del 60 algunos vecinos de familias tradicionales, cuando la palabra turismo había que buscarla en un diccionario porque nadie sabía ni siquiera lo que significaba, estos vecinos decidieron arrancar con una actividad incipiente que hoy es la principal actividad económica de nuestro destino. Y esto no es casualidad, esto tiene que ver con que nuestra comunidad, a través de los años y las distintas décadas, fue generando consensos y generando posibilidades, es cierto, y fundamentalmente a partir de la llegada del agua en el año 72, cuando empieza a llegar el agua corriente a nuestra comunidad. La década del 70 se crea el Instituto de Biología Marina Almirante Storni, hoy CIMAS. La Universidad de Conagua tiene la feliz idea de desarrollar esa actividad trayendo científicos de distintos puntos del país. Muchos de ellos fueron y son amigos míos, uno de los objetivos de ese instituto era fortalecer y incentivar la investigación aplicada a la producción pesquera dentro del ámbito del Golfo San Matías. Empieza a crecer la actividad, cada vez la actividad pesquera se desarrolla con más énfasis. En su momento se empezó con una pesquería de la ostra, después empezó la pesca industrial de la merluza, empezó a desarrollarse el turismo, cada vez más actividades se fueron nucleando alrededor de la actividad y cada vez nuestra comunidad fue entendiendo de menor a mayor la importancia que tenía esta actividad. Entonces, hoy que el turismo representa trabajo para muchísima gente, y me animaría a decir que muchos de ustedes de acá, el que no tiene un familiar, un amigo relacionado con la actividad, trabajando en cualquiera de las actividades de servicios, o un familiar que esté construyendo un departamento en la parte de atrás de la casa para alquilarlo para la actividad, o alguna chica que haya trabajado, o algún chico en algún hotel, todos de alguna mayor o menor medida tenemos relación con la actividad. Entonces nos parece que vale la pena hacer el esfuerzo de no quedarnos de brazos cruzados, y así como en el 95 la comunidad se movilizó para decirle no al oleoducto que se pensaba instalar en el Golfo San Matías, en ese momento una boya enfrente de las grutas, hoy podemos iniciar un camino parecido, por lo menos garantizando la participación comunitaria, que es lo que menos podemos pretender
en una sociedad que se entiende que debe ser civilizada. Así que esa es mi reflexión y espero que podamos todos dar nuestro granito de arena para poder de alguna manera tener las mayores garantías de que estas cosas no vuelvan a suceder. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo vengo en representación de la multisectorial Golfo San Matías, que es una entidad que se conformó con un montón de sectores, desde medios comunitarios hasta la Asamblea por la Tierra y el Agua, sectores ambientalistas y también otros sectores de la sociedad civil. Y quería también, como hicieron las personas que hablaron antes que yo, saludar esta instancia democrática, de debate abierto y participativo, porque justamente fue lo que no sucedió cuando se modificó la ley 3308. Lo primero que me parece que hay que hacer hincapié y remarcar y tener presente cuando estemos hablando de qué futuro queremos para el Golfo, es que la modificación fue profundamente antidemocrática, porque el proyecto que modificó la ley que protegía el Golfo llegó un martes a la noche a los mismos legisladores y el jueves a la mañana, menos de 48 horas después, estaban levantando la mano. Levantando la mano a puertas cerradas, porque estaba la gente afuera, habían ido entre 5 y 10 personas más o menos de la Asamblea por la Tierra y el Agua y no la dejaron entrar. Entonces, a partir de ahí, creemos que una modificación, una ley tan importante que protege al Golfo de la industria hidrocarburífera, merecía un poco más de desarrollo y de, como decía Sonko, de consulta con la gente, consulta previa, y de abrir el debate a la sociedad, porque es la sociedad la que está implicada en el futuro del Golfo, porque no es un futuro que viene dado, sino que es un futuro que elegimos como comunidad. Y creo que hace 30 años, cuando se dijo no al oleoducto, se eligió ese futuro en la calle, con un montón de gente que se movilizó en la campaña del no al oleoducto, quería ser YPF en ese momento, y en este caso la modificación fue antidemocrática, puertas cerradas y de espaldas al pueblo. Entonces entendemos que si la intención era modificar la ley porque los tiempos son otros y la provincia necesita de oleoductos, debería haberse consultado a la gente y no haberse votado en menos de 48 horas, porque es muy poco tiempo para tratar una ley así y para poder medir las consecuencias y poder consultar a la gente involucrada en las consecuencias de modificar una ley tan importante como esta. Y por otro lado, queríamos decir que estamos en un área natural protegida, que es la Bahía de San Antonio. El Golfo tiene otras 3 áreas naturales y un parque nacional que hace 2 meses se creó, que queda ahí justamente a menos de 30 kilómetros de donde quieren hacer el puerto petrolero. Esto dicho por el mismo presidente YPF, ¿no? que ya explicó los detalles del proyecto que hay para el oleoducto y el puerto petrolero. Entonces entendemos que los recursos del Golfo son también bienes naturales, no son solo recursos, y no podemos ser tan ciegos de verlos como recursos para explotar, sino que son bienes naturales, porque así lo dice la misma ley y los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Y concretamente me parece que es muy difícil ya para nuestras autoridades y para nosotros mismos como ciudadanos poder proteger las áreas que se deben proteger. Porque, por ejemplo, ayer en las grutas había muchos barrios, hay un olor a cloaca que no se podía estar en la calle. En la marea muchas veces hay un olor a pescado podrido que no se puede estar, no te puedes bañar, es muy incómodo. Entonces ya es muy difícil proteger las 2 actividades de las cuales vive la mayor parte de la gente, que es el turismo y la pesca y los sectores de servicio asociados a eso. Entonces, me parece que la pregunta ¿cuál es el futuro del Golfo? Es ¿cuál es el futuro que queremos? Si queremos una industria contaminante como la hidrocarburífera, o queremos poder manejar y gestionar bien las áreas naturales protegidas que ya tenemos definidas y generar turismo y pesca sustentables, trabajos sustentables que se puedan mantener en el tiempo y que puedan servir para las generaciones futuras. Está el caso de Allen, hablando de la provincia. Allen hace 10 años se iba a instalar fracking, la gente salió a la calle masivamente, dijo que no. Los concejales de Allen votaron una ordenanza anti-fracking y poco tiempo después, tanto el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro como la justicia dijeron sí se puede el fracking y empezaron a cavar pozos para sacar petróleo de Allen. Hoy la gente de Allen, los vecinos de Allen, abren la canilla a la mañana y el agua les sale marrón. La abren a la tarde, les sale marrón clarita y a la noche les sale marrón oscura. Esto se puede ver en el documental Zona de Sacrificio. El agua que toman sale marrón.
Entonces la pregunta no es cuál es el futuro del Golfo, cuál es el futuro que queremos. Y me parece que la comunidad ya eligió el futuro que quiere hace 30 años cuando le dijo no al oleoducto y apostó por el turismo, que en ese momento era muy incipiente, y por la pesca, sustentables. Gracias. Gracias, Martín. Mi nombre es Matías Suárez, yo soy técnico en promoción pesquera y de agricultura. Así como hizo Martín y como dijo Walter, cerebro del espacio para poder debatir. Quiero aportar a todo lo que dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo contestar o tratar de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos para nuestro Golfo? Piensen que, bueno, yo vengo de la actividad pesquera, más que nada de la ciencia pesquera, de la biología pesquera, y la pesca en el Golfo data del año 70 como actividad y mantiene a gran parte de esta comunidad y desarrolla una actividad que se sigue proyectando hacia el futuro. Entonces, en mi parecer, estas iniciativas de progreso generan un progreso a corto plazo. No sé si esta actividad se puede llegar a mantener como se puede llegar a mantener la pesca. Y sobre todo, desde el punto de vista de ahora sí, siendo bien específico de la biología, con todo lo que ya se sabe y se conoce del Golfo San Matías, además de la pesca, de los años que tiene la pesca, también está el Instituto de Biología Marina que viene haciendo investigaciones acerca de las condiciones del Golfo y se sabe mucho acerca del Golfo y todavía faltan muchas cosas más para saber. De hecho, no hay gente del CIMAS porque están organizando la campaña de investigación de Merluza. De hecho, la comitiva está en Mar del Plata. Y este fin de semana comienza la campaña del langostino, que también se va a hacer en el Golfo San Matías, que es la primera vez que se va a hacer. Y entonces esta modificación y este proyecto se hizo prácticamente de espalda a la comunidad científica. No lo digo yo, lo han dicho muchos colegas, no hemos sido consultados y el conocimiento que se conoce acerca de la biología y de la dinámica de las masas de agua del Golfo no ha sido consultado. De hecho, en la modificación de la ley ni siquiera lo menciona. Y de lo complejo que es la dinámica de las masas de agua del Golfo, que están muy poco conectadas con las plataformas. Y tampoco, de hecho, lo que se conoce del proyecto habla de un estudio de impacto ambiental de 2 meses. Imagínense que para poder hacer un estudio de impacto ambiental y deschavar un poco la dinámica de las masas de agua y cómo se puede llegar a comportar un posible derrame de petróleo dentro del Golfo, es algo muy complejo de predecir y requiere por lo menos 2 años de estudio de dinámica. Entonces, yo, en mi opinión, quiero un futuro sustentable para el Golfo y un aprovechamiento integral de los recursos, pero de forma sustentable. Y sobre todo, traigo a colación acá un pensamiento que está desarrollando ya hace bastante tiempo, lo promulgó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es este enfoque ecosistémico que hace mención que el aprovechamiento de los ecosistemas y de lo que nos ofrecen los ecosistemas tiene que ser de forma integral para poder mantenerlo en el tiempo. Nada más. Sobre eso obliga, hemos invitado a los representantes de SOPSAO. Ellos nos dijeron que están a favor de la modificación de la ley y que no querían venir a debatirlo, pero que sepan cuál es la opinión del sindicato. Bueno, muchas gracias, me presento. Soy el legislador Luis Noales del Frente de Todos, de la zona atlántica. Le agradezco la invitación a los organizadores, a los alumnos, a los vecinos y vecinas que han venido. Cuando por ahí veíamos alguna foto con una pileta, justamente creo que era en Catriel, en donde estaba una pelopincho y donde cae petróleo, ¿ustedes sabían que la provincia no puede intervenir en el sitio? Porque corresponde y el poder de policía lo tiene Nación. Bueno, a través de esta ley, la provincia tiene
la facultad de controlar y fiscalizar en situ. Entonces, como decíamos, lo que se habilita con la modificación de esta ley, y ahí está el legislador que lleva la ley, la famosa ley Lasalle, eran otras cuestiones, se estaba tratando otro tema, y los intereses eran de empresas extranjeras que en ese momento tenían intenciones de venir a directamente perforar el Golfo, a explorar el Golfo, no a transportar como se está diciendo y lo que se modificó en esta ley. Entonces, en síntesis, lo que dice la ley es: la extracción y la exploración dentro del Golfo San Matías sigue prohibida. Ahora, el tema del transporte de hidrocarburos tiene que ser una cuestión provincial. Y yo me pregunto también algo: Sierra Grande, ¿no es el Golfo? Punta Colorada, ¿no es el Golfo? Entonces, los vecinos de Sierra Grande, que se manifestaron masivamente a favor de esta ley, a favor de modificar esta ley, ¿no tienen que ser escuchados también? ¿No tienen que ser escuchados? ¿No es importante la opinión? Y en esta ley, que es de doble vuelta, es decir, hubo 15 días entre que se votó en primera vuelta y la segunda vuelta para presentar modificaciones. Y esas modificaciones, que sean o que estén incluidas en el nuevo texto del proyecto, no dependen del legislador Luis Noale, no dependen de la legisladora Marilyn Gemignani. Usted sabe, el legislador, ex legislador mandato cumplido de Salle, esto depende de lo que tiene la mayoría dentro de la Cámara. Y los temas, para tratarlos en las diferentes comisiones, los pone la mayoría, no los pone un legislador, no los pone Luis Noale, no los pone Marilyn Gemignani. Los pone los que tienen la mayoría en la Cámara. Y se maneja muchas veces así. Si no, este legislador tendría muchos proyectos de ley aprobados si tuviera la posibilidad de llevar los proyectos que yo quisiera. Igualmente, cuando hablamos del futuro del Golfo, yo creo y soy un convencido que las actividades deben convivir. Deben convivir. Una cuestión fue en los años 90, donde no existía vaca muerta. Y hoy, cuando usted prende cualquier programa de televisión o cuando se pone a ver cualquier programa de televisión, está todo el mundo hablando de la matriz energética y del futuro. Y el futuro lo tenemos nosotros para cambiar la matriz energética en Neuquén y en Río Negro. Y lo tenemos con vaca muerta. Y hoy la producción de vaca muerta se ve totalmente, digamos, estancada porque no se puede transportar más. Vaca muerta no produce más porque está colapsado el transporte de hidrocarburos. Entonces, es una posibilidad. Obviamente que como legislador traté de hablar en el poco tiempo. Yo no soy autor del proyecto. Sí, 44 legisladores son autores. Creo que quedamos el legislador Barreno y quienes hablan no somos autores del proyecto. Pero obviamente que hablé con los referentes, con los representantes, en este caso de la población, y por eso también pude formar mi voto tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Y además aprovecho para celebrar estos encuentros y que creo que es acá donde se tiene que dar la discusión, cara a cara, con los vecinos, no por las redes sociales, no por un montón de cuestiones. Esto me parece que es lo que suma. De acá podemos sacar muchísimas cosas buenas. Así que, para cumplir, más que nada, porque me pasé, yo creo que el futuro del Golfo deben convivir las actividades tranquilamente, como lo hace Tierra del Fuego, por ejemplo. Gracias, Luis. Liz, por la Fundación Velázquez. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Estoy en representación de la Fundación Inalazken, pero bueno, también formando parte de la multisectorial, y vemos con mucha preocupación desde el primer día esta modificación a la ley. Esta modificación en el artículo 15, donde se han cambiado, digamos, la última parte de la 3308, que impedía la instalación de un oleoducto o gasoducto en el Golfo San Matías.
Por supuesto, también aquí retomar la historia de lo que fue en su momento, esta historia que bueno, comenzó en el 95, terminó en el 99, un trabajo que llevó mucho tiempo con el acompañamiento del pueblo, con el acompañamiento de la ciencia en aquel momento, y también que dio pie a la formación de nuestra fundación. Por allí remarcar esta cuestión de que se pueden convivir las actividades, bueno, lo especificaba Matías, con las dificultades que existen por allí para determinar las corrientes del Golfo, y más allá teniendo en cuenta toda la producción pesquera y el desarrollo en ese sentido, y por supuesto también tener en cuenta que si llegara a haber, digamos, no la catástrofe de un derrame macro, como pueden ser los que han sucedido en Perú más de una vez, si uno lo busca, lo puede encontrar, sino los micro derrames que se producen con la actividad de un oleoducto. Todo eso va a ir impactando y por supuesto que va a ir degradando y va a ir afectando toda la biodiversidad y todo este sistema si no se tiene esa visión ecosistémica. Pensemos en las áreas, como decía Martín, 3 áreas, 4 áreas naturales protegidas, un parque nacional. Nuestra bahía de San Antonio en junio del año que viene va a cumplir 30 años y nosotros como fundación estábamos organizando esa celebración. 30 años donde nuestra bahía estaba protegida y por supuesto nuestro Golfo también. Con mucha pena y con mucho dolor vamos a tener que cambiar algunas cuestiones y no sabemos si para junio del año que viene vamos a poder seguir celebrando que nuestra bahía, que fue determinada, digamos, área natural protegida, precisamente porque es uno de los sitios de alimentación y descanso de las aves playeras, que cada año recorren más de 15.000 kilómetros de ida, 15.000 de vuelta, del Ártico para llegar a Tierra del Fuego y poder volver. Entonces, imaginar que la ruta de migración de las aves playeras, cuando ellas vengan a nuestro lugar, las van a encontrar contaminadas, también es doloroso. Entonces, es como que se desmorona todo ese trabajo que históricamente se ha venido haciendo. Piensen que nuestra bahía de San Antonio pertenece a la red hemisféricas de reservas de aves playeras, con compromisos de colaboración internacionales entre Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, que son los sitios donde las aves playeras hacen su descanso, digamos, tienen su ruta de migración. También se estarían vulnerando esos compromisos. Nada más. Muchas gracias. Buenos días, yo soy una hijo, siempre metida en estas cosas, como siempre en la comunidad. Tengo ya 72 años y por cumplir, bueno, siempre me agrego uno, pero casi 72, y me he pasado la vida escuchando estos temas. La verdad es que si miramos muy cerquita, tenemos contaminación de todo tipo, ya en la bahía de San Antonio. Nos olvidamos del plomo, nos olvidamos de Alpac. Alpac, en aquel momento, nos prometían que iban a llegar empresas de todo tipo y color. Iba a haber un parque industrial fabuloso donde se iba a fabricar vidrio, cosméticos, pinturas, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros, ni los grandes, ni los jóvenes, lo hemos visto todavía. Pero sí tenemos el pasivo ambiental con el que cargamos por Alpac. Tuvimos hace unos años el tema de la planta nuclear. Ya había salido, creo que recuerdan. Tuvimos tiempo para movernos y no hubo licencia social, no la hubo. Y hubo que cambiarlo. Y el gobernador en ese momento, Bretilnec, escuchando a la comunidad, lo cambió y la planta nuclear no se hizo. En ese momento, contesto un poquito a vos, Luis, en ese momento también Sierra Grande estaba a favor de la planta nuclear. Y a nosotros nos resultaba increíble. Y te digo por qué.
porque el discurso, yo ya no recuerdo si era el mismo intendente o no, discúlpame porque estoy en eso, el tema era trabajo o contaminación. Esa era la consigna de Sierra Grande, y es tristísimo. La verdad es que es trabajo sin contaminación, y esa debería ser la consigna de todos los pueblos que vivimos en esta bahía de San Antonio. Yo sé que hay un problema político y económico, no tengo ninguna duda al respecto. Lo que sí me extraña es el silencio. No sé si hablar como docente o hablar como empresaria de turismo, que también lo soy, y no significa que no defienda el golpe, porque también en algunos momentos hemos estado muy cuestionados los que hacemos turismo y somos empresarios. Nosotros somos empresarios preocupados por el destino del Golfo, que sea sostenible, que estemos hablando de energías limpias, de energías renovables y no de hidrocarburos. A mí no me quedó claro tampoco si el oleoducto sí o si el oleoducto no. O sea, si se va a controlar la provincia, perfecto. ¿Realmente creemos que se puede controlar? No estamos controlando nada, pero nada. O sea, yo no sé si esta inacción, que estamos todos como adormecidos, ¿no?, se debe a que creemos que no se va a hacer, porque total se anuncian tantas cosas y no se hacen, o si creemos que tal vez no haya más nada para hacer y ya está todo arreglado. Todos lo hemos escuchado. ¿Qué vamos a hacer? Está todo arreglado. ¿Arreglado cómo? ¿Arreglado económicamente? ¿Arreglado políticamente? ¿Qué es arreglado? Somos una comunidad enorme, con un enorme sacrificio. Miren, yo les voy a contar una experiencia por ahí, si me pasa un poquito, avísame. Esto fue el día 9, ¿cierto? El día 14 viene a las grutas un equipo del Ministerio de Turismo de Nación a hablarnos de directrices con respecto a cómo tenemos que trabajar la calidad del turismo en el Golfo. No tenían ni idea de que esto estaba pasando acá. Primera enorme desilusión. Yo traje la carpeta porque les juro que es para mostrarse. De Nación, una semana después, nos hablaban que teníamos que hablar del agua transparente, cuidar la calidad de los recursos, de la pesca, de todo lo que nos definía como comunidad. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que se pueda estar hoy, a unos meses de la temporada, yendo a promocionar lo que no sabemos que va a pasar? A lo mejor yo soy tremendista o muy naive, pero la verdad, cuesta enormemente estar promocionando recursos naturales como los nuestros, tangibles e intangibles, con la espada de Damocles en la cabeza. A mí me cuesta. Yo soy de la que todavía tengo en el hotel la oblea de no a la planta nuclear, y lo explico a cada persona que llega a mi lugar. Tengo una experiencia muy chiquita de hace unos días, alojados en nuestro lugar, 2 personas que trajeron desde Estados Unidos arena. Alguien me podrá decir mejor a qué se debe esto, pero es arena para el fracking, de vaca muerta. No sé si para el fracking, perdón. Arena para vaca muerta. ¿Está bien? Lógicamente venían con una postura, imagínense, mucho más cercana a la modificación de la ley que a lo que puedo pensar yo. Yo no perdí la oportunidad de hablar desde mi lugar y con todo respeto. Y la verdad que cuando se fueron, después de decirme, bueno, pero esto un poco, ¿no?, que hay que uno cree que los espacios son para todos, yo también creo que son para todas las actividades. Yo no soy ni ambientalista ni ecologista. Nací en este lugar, lo defiendo a muerte, pero que sí las actividades tengan que ver con el desarrollo, pero sustentable, económico sustentable, no cualquier desarrollo. Bueno, les termino la anécdota. Esta gente grande, gente mayor, cuando se fueron, no sé si lo harán, si será cierto o no, pero a mí la verdad me dio satisfacción. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que esto, por lo que ustedes están hoy preocupados, se conozca. Y es gente que está trabajando para Vaca Muerta, no estamos hablando de otra historia. Entonces, yo la verdad pido
que todos, no voy a excluir a nadie porque ni a Sierra Grande, ni como vos decís Luis, no fui yo, seguramente no, habrá otro, yo tengo alguna experiencia como hija del legislador, o sea, yo conozco cómo se manejan sobre todo cuando son minoría, porque lo viví en mi casa, pero también creo que uno no puede claudicar en lo que piensa, no puede, así venga el señor de IPF a contar que va a ser maravilloso, no puede, así que bueno, gracias y disculpen. Muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios escasean y mucho. Es la primera vez que voy a hablar porque nadie me consultó, ni los concejales, ni el Poder Ejecutivo Provincial, ni los legisladores, ni nadie me ha consultado, por lo menos para saber por qué se daba la ley, por qué se sancionó la ley en su momento. Perdón, Alfredo, fíjate porque seguramente los chicos no te conocen. Perfecto. Yo soy Alfredo Lasalle, fui legislador por la provincia de Río Negro y fui autor de la ley, de la presentación de la ley 3308, que se sancionó como un número de ley 3308. En primer lugar, quiero dejar expresado algo. Yo solamente fui un medio para transmitir en su momento lo que pasaba en la comunidad de San Antonio Este, la gran preocupación. Primero por el oleoducto, año 1995, que en ese momento yo era secretario de gobierno del municipio de San Antonio Este y conjunto con un grupo de personas tuvimos que viajar a Buenos Aires a exponer la posición de la comunidad de San Antonio Este en contra del oleoducto, y como consecuencia de la movilización popular que hubo en ese momento, no sé si la mayoría no lo recuerda porque no lo vio, pero fue una de las manifestaciones más populares que hubo en San Antonio, y principalmente se dio con una culminación en las grutas de una movilización que reunió muchísima gente, dio como consecuencia la sanción de la primera ley que protegía el Golfo San Matías de las actividades petrolíferas, que era la sanción de no al oleoducto, la ley que se modificó posteriormente con la ley 3308. En el año 95, siendo después de la privatización de YPF pasando a manos de Repsol, vino un proyecto de la Secretaría de Energía de la Nación de hacer un oleoducto para, en ese momento se descubría Loma de la Lata, no sé si se acuerdan que parecido a lo que tenemos años a lo que es hoy Vaca Muerta. Loma de la Lata vino a salvar a la República Argentina del colapso económico que teníamos en ese momento y pasó sin pena ni gloria. Uno de los proyectos para sacar el petróleo de Loma de la Lata era hacer un oleoducto que desembocaba al sur de las grutas y que iba a sacar el petróleo de toda esa zona, tanto de Río Negro como de Neuquén. Ese proyecto no se realizó por dos cosas. Primero, porque hubo una ley que prohibía la instalación, y segundo, porque hubo una gran crisis económica en su momento que naufragaron todos los proyectos económicos que había, principalmente de desarrollo de la República Argentina, con la hiperinflación del año, no me acuerdo, pero fue en el año 97. No estaba YPF porque había sido privatizada, estaba Repsol, y para que ustedes recuerden, el oleoducto en ese momento tiene una referencia simplemente, era el gobierno de Carlos Saúl Menem y la secretaria de Medio Ambiente era María Julia Alzogaray, con quien nos entrevistamos en Buenos Aires. Walter creo que participó de esa reunión, la gente de la Fundación participó de esa reunión, año 95, donde se peleó, la comunidad peleó por la no instalación del oleoducto. Posteriormente a esto, en el año 97, 98, también se dio en la República Argentina
una licitación a través de la Secretaría de Hidrocarburos de la Nación de una licitación que dividía el mar argentino en varias partes, dentro de las cuales habilitaba todo el tema de la prospección y extracción y producción de petróleo en el mar argentino, lo más conocido como el offshore, toda la actividad offshore, es decir, en el mar argentino. De ahí surge la ley 3308, que tiene dos razones fundamentales. Primero, proteger al Golfo San Matías de todas aquellas actividades que, derivadas del petróleo o afines, y por otro lado, lo pudimos hacer porque el Golfo San Matías está reconocido en la Constitución Nacional como el único territorio marítimo perteneciente a una provincia. En este caso a dos provincias, porque hay una parte que pertenece a Chubut y una parte que pertenece a Río Negro. Es el único mar que tiene jurisdicción una provincia. Por lo tanto, es cierto, se puede legislar como si fuera el territorio. Hay una línea que une las dos puntas del Golfo San Matías. Hay un abogado que esté en la sala que lo puede decir con más precisión. Eso es territorio de la provincia de Río Negro. Por lo tanto, se puede legislar lo que la provincia de Río Negro decida en ese pedazo de mar argentino. La ley tenía por fin proteger al Golfo San Matías de aquellas actividades que la comunidad había decidido que no eran las actividades principales en el año 99. En el año 99 tenía un desarrollo muy importante el tema turismo y tenía un desarrollo muy importante el tema pesca. Por lo tanto, en ese año y en el año 2000, 2001, se dieron un montón de leyes que protegieron al Golfo San Matías, crearon zonas o reservas, y surgieron también otro tipo de leyes, como las leyes que hoy permiten el avistaje de fauna marina en el Golfo San Matías, y un montón de actividades más. Yo soy consciente de que los tiempos han cambiado, de que hoy no estoy en condiciones de decir si la industria es segura o no es segura, y más en el mar. Lo que sí estoy seguro que hay que dar un debate de lo que queremos en el Golfo San Matías. Hay una incompatibilidad manifiesta entre lo que es turismo y lo que son las actividades extractivas en el Golfo, entre lo que es turismo y lo que son actividades de desarrollo de actividades de hidrocarburos en el Golfo San Matías. Yo creo que se ha invertido mucho, se ha apostado mucho por el desarrollo turístico del Golfo o de la costa del Golfo San Matías, y se ha apostado mucho a lo que es el desarrollo pesquero en el Golfo San Matías. Creo que es momento de dar la discusión, de ver qué es el proyecto, porque lamentablemente no ha salido a la luz el proyecto de la boya en Sierra Grande. Hay simplemente palabras principalmente de la empresa, que es YPF, pero la comunidad no conoce el proyecto. Yo sé que me van a contestar que el proyecto va a tener después un control posterior al momento de la presentación. Pero lo bueno sería que YPF, porque lo que se abre también, hay una cosa muy simple, lo que se abre es no solamente la posibilidad de que YPF haga el oleoducto, es que otras empresas hagan el oleoducto. Es decir, que si se eliminó la parte de los no oleoductos en el Golfo San Matías, se lo eliminó para YPF, pero también para las otras empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas. Yo por último quiero dejar expresado lo siguiente. Creo que hay que dar un debate. Las leyes no están para quedar siempre fijas y no cambiarlas, pero sí que hay que
dar un debate de lo que queremos desarrollar en el Golfo de San Martín. Si es industria más turismo y cómo tomamos los recaudos para hacer industria más turismo, o simplemente turismo, pesca y todo lo derivado, y dejar las actividades industriales para otras zonas del país. Acá. Buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Vanessa Carmona, soy concejala por el Frente de Todos en nuestro municipio. Un poco atento a, ya tuvimos una banca abierta con respecto a esta cuestión tan preocupante que tiene que ver con el futuro de nuestro Golfo. Entonces un poco también como atento a la requisitoria de aquellos que habían pedido la banca abierta y nos habían pedido una postura, un posicionamiento a los concejales. Yo voy a manifestar mi profunda preocupación y mi posicionamiento totalmente en contra de la derogación en parte de esta ley de la 3308. Esto no tiene que ver con una cuestión de cómo se fue dando la dinámica social y el poco consenso que tuvo esta hoy día ley, la 262, ley provincial, sino que muy rápidamente, cuando tomo conocimiento el día 24 de agosto de que se iba a tratar al día siguiente, el 25 de agosto, en la legislatura, este proyecto de ley que incluía una derogación en parte de la 3308, tomé postura rápidamente en este sentido. Y digo, como para ir a lo concreto, ¿no? Se ha hablado muchas cosas, se han tenido distintas miradas, distintos ángulos de miradas en una sociedad como corresponde, como tiene que ser, escucharnos, respetarnos en la diversidad. Los lugares tienen que ser espacios de escucha, pero además también tienen que ser espacios de reflexión, de debates y de consensos. Y digo esto, en esta cuestión de lo que es especulativo o lo que es hacer futurología, si este oleoducto finalmente se va a realizar, si no se va a realizar. Digo, son fotografías, ¿no?, que tenemos. Fotografías. La verdad es que no tenemos una certeza si este oleoducto se va a hacer por parte de YPF o, como bien decía el ex legislador Lasalle, alguna otra empresa. Pero lo que sí es concreto, lo que sí es real, que nosotros teníamos una ley proteccionista de nuestro Golfo, que era la 3308, y hoy nos encontramos con que esa ley la tenemos parcialmente. Entonces sí hay una realidad concreta, que teníamos una puerta cerrada con respecto a los hidrocarburos, con respecto al transporte de combustibles líquidos o gaseosos en nuestro Golfo, y ahora esa puerta está entreabierta. Y eso es preocupante, porque más allá, como decía, si esto se hace, si no se hace, nosotros tenemos que pensar muy a futuro, pero no a futuro cercano de 5, de 10, de 20 años, a futuro de 50 años, porque la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos, la mayoría, o muchos ya tienen nietos. Entonces nos tenemos que preguntar también qué es lo que le vamos a dejar, ¿no? Una puerta, ahora que quedó una puerta entreabierta con esta situación que tiene que ver con los hidrocarburos, que más allá de lo catastrófico o lo no catastrófico, que también fue un tema que se atravesó, digo, las catástrofes existen, suceden, sí suceden. No es una cosa que, bueno, puede que sí, puede que no. No, sí, a ver, sucede. Y si esto sucede, la verdad que hemos cometido un gran error, digo todos, como ciudadanas y como ciudadanos, en permitir que esta cuestión que nos protegía dentro de nuestro Golfo, finalmente esta puerta quedó entreabierta y finalmente podemos tener en algún futuro, y ojalá por supuesto no pase, un lugar que contaminado con petróleo, contaminado con hidrocarburos, contaminado con combustibles líquidos, que por supuesto van a tener impacto, no solamente en la cuestión
de desarrollo, ¿no? En la cuestión pesquera o en la cuestión turística, sino en la cuestión ambiental. Tenemos que entender que el ambiente también es social, es profundamente social. No es solamente decir y bajar el precio a lo que es la perspectiva ambiental que estamos defendiendo los pajaritos, sino que el ambiente es profundamente social, porque el ser humano es naturaleza. Entonces, comprender también esto, porque haya un polo de desarrollo en otra localidad, y no estoy en contra de los polos de desarrollo y de la generación de trabajo, pero nunca puede ir en detrimento de otro polo de desarrollo, de otra localidad, en donde sí estamos profundamente en una cuestión simbiótica con nuestro golfo y con nuestro ambiente y con nuestra naturaleza. Gracias. Maimai Pumpuche, Maimai Pupeni Poramien, Incheta Fernando de Mapimien, Nipun Corne Colamoral Pibue, pero la Huarquen Noche, la Kenche de Huarche Mapuche, Trancupral, la Gruta Borromeo, Pachantuni, Cusá, con una mesa política coordinadora del Parlamento de Huarche Mapuche de Río Negro. Bueno, primero agradecer. También desde la comunidad, hoy estoy solito, por general siempre somos dos. Bueno, estamos bastante complicados hoy y bueno, ahí estoy yo. Soy vocero de la comunidad y también soy representante en la mesa política de las comunidades de la zona atlántica, son 35 comunidades. Agradecer estos espacios donde realmente este sistema tan vertiginoso que nos propone todo el tiempo cuestiones realmente donde hay intereses de sectores, intereses personales, intereses políticos, intereses con mucho dinero también, hacen que muchas veces se pierdan estos espacios y es fundamental que podamos hablar y sobre todo escuchar lo que es fundamental es. Bueno, hoy escuchando un poco el común de la palabra, primero decir que bueno, que el trabajo sobre el patrimonio o lo que nosotros somos guardianes del patrimonio arqueológico nos demuestra que la historia de la Bahía de San Antonio, los cuerpos datan de 3.000 a 6.000 años y eso hace de que directa o indirectamente hace ya 3.000 a 6.000 años la gente vivía del Golfo, ¿no? Después, con respecto a la cuestión de este oleoducto o de cómo se va tal vez manejando siempre la política con respecto a estos proyectos, pasó lo mismo con el hidrógeno verde, donde lamentablemente los países emergentes estamos atados a las cuestiones económico-financieras y que realmente a veces todo se termina por cerrar en un espacio donde lamentablemente no se da la participación, lo que era multisectorial, ahí contaba donde no se puede entrar, donde no se puede participar, donde se te ponen grupos afuera para que no se pueda entrar a la legislatura. Lamentablemente nosotros vemos eso, que la participación, si bien se da después, pero no en los momentos antes, ¿no? Nos pasa nosotros como comunidad, las comunidades. Nosotros estamos pidiendo la consulta libre previa informada, que es un derecho internacional que tienen las comunidades originarias, las 35 comunidades han expresado en ese sentido. Pasó lo mismo con el hidrógeno verde, donde en Cayo y Medianoche se votó una ley para entregar 650.000 hectáreas de la meseta de Somuncura, donde, bueno, también se había hecho un trabajo previo, porque esto también tiene un trabajo previo. Yo no creo que no haya un trabajo previo. No es que viene de ahora y lo hicieron y no. Sino se hace un trabajo previo, y les comento por ahí también, donde pasaron la Dirección de Tierras Fiscales, pasó, la Dirección de Tierras, perdón, de la provincia de Río Negro, pasó por los pobladores, donde se sitúan distintos pobladores en el centro de Somuncura, haciéndole firmar a la gente que no sabe leer ni escribir, qué serían sus territorios, ¿no? Para la empresa. Y esto está contrastado porque a nosotros nos toca pasar y defender a gente mayor que no sabe leer ni escribir. Entonces, a nosotros nos parece que realmente la política últimamente, con este problema financiero que tienen los países emergentes, realmente yo no creo que haya una discusión. Ya las discusiones políticas dentro de
los espacios no se dan. Y pasan estas cosas que después también dicen que no se sabe qué pasa. Lamentablemente, yo creo que, o nosotros creemos, ¿no? Varios de los que estamos dentro de la cuestión política de las comunidades, que estos proyectos, primero, como todos saben, duran un tiempo extra. Ese tiempo después pasa como pasa acá, ¿no? El plomo, el tema de ARPAT y el Bajo Riñón, que está totalmente desertificado y contaminado, que ya tampoco se sabe qué hacer con los residuos. Lo que pasa en Agua de Sicilia con la extracción de la caliza, donde la gente y todos los pobladores de Agua de Sicilia no pueden tomar el agua porque está con los niveles de arsénico que se ha contaminado todo el agua y toda la gente no puede tomar el agua de ahí. O sea, Agua de Sicilia, ¿no? Entonces, donde históricamente ha sido un lugar de consumo, ¿no? Lamentablemente vemos, y también se habla de que se puede, de que tienen que convivir. Y es muy difícil. Estamos hablando turismo, pesca, bahía protegida, Islote Lobo como parque nacional. El turismo es invasivo, ¿no? Porque también es invasivo dentro de lo que es el equilibrio, ¿no? de lo que es la correlación de fuerza y la biodiversidad de los sectores, pero nosotros lo vemos que lamentablemente el Estado o quienes tienen que regularizar esas cosas realmente no lo está haciendo. Pasan la gruta directamente con los derrames de arsa. O sea, está todo el tiempo los derrames de arsa están, lo hemos denunciado los vecinos un montón de tiempo, todos los veranos arsa sigue derramando. Entonces, si no podemos controlar un derrame de un piletón de arsa que lo tenemos acá, es muy difícil que podamos ponernos la camiseta de decir tiene que convivir, están dadas las condiciones para poder contener un derrame de petróleo en la bahía de San Antonio, que sería catastrófico, no solamente por la cuestión de la biodiversidad, sino por la apuesta de un montón de gente que ha apostado al turismo o a la pesca, donde se han hecho grandes inversiones, y después ¿qué pasa? Nosotros como comunidades, como ya lo dijimos, nosotros vamos a seguir trabajando. Yo estoy en representación de estas 35 comunidades y vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos internacionales de consulta libre, previa e informada, y vamos a seguir trabajando en esto. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es esa gran pregunta? Y eso deberemos, y a todos los que estamos acá, y a llamar a más personas a poder, que podamos poder discutir esto, que lo podamos repensar, hacia dónde vamos, tiene que ver con que si nosotros miramos el sistema de hoy, directa o indirectamente, los recursos naturales de nuestra provincia se van a explotar sea como sea. Porque todos somos parte del sistema y de eso uno, y yo que soy un representante de comunidad originaria, también entiendo de que todos parten. O sea, la tecnología, el uso de los hidrocarburos, lamentablemente, o sea, vamos hacia un uso como pasó en el 1900, a principios de 1900 o finales de 1800, donde se utilizaba, en gran parte del mundo, se utilizaba la lana. Entró la oveja a la Patagonia como uno de los mejores lugares para criar ovejas y eso hizo la desertificación. La gran parte de la desertificación de la Patagonia, la entrada de ovejas, y después la lana se iba a Europa. Lo mismo pasó con el aceite de ballena del Golfo, que iba y alumbraba, se iba de acá y alumbraba las calles de Hollywood. Lo mismo pasaba con el guano que se encontraba ahí en Isla León. Y hoy nos pasa exactamente lo mismo, donde vemos que evidentemente hay, y hoy por hoy, hay un problema energético en Europa bastante complicado. Evidentemente nosotros estamos sujetos a tener que enviarles a ellos prácticamente de regalo nuestros recursos, como lo venimos haciendo históricamente. Estará en parte de nosotros, comunidades, sectores, todos los sectores, poder defenderlo. Bueno, buen día. De todo celebro este espacio de debate. Mi nombre es Adrián Marzo, soy un simple comerciante de las grutas y le quería comentar que hace mucho tiempo, cuando se arrancó esto, no se hablaba de la ley 3308. A nosotros nos llegó en la Cámara de Comercio que iban a poner 18 plataformas petroleras en el Golfo. Y eso fue lo que defendimos en ese momento. Entonces se arrancó una ley, que ni la leímos porque antes no había acceso a internet, no se podía...
¿Se entendió lo que dije antes? Sí. No había fotocopia, era difícil, pero lo principal era que no iba a haber plataformas petroleras. Eso fue lo que defendimos los comerciantes en ese momento. Bueno, ahora yo al menos vengo como a encontrarnos con la parte ambiental. Celebro este espacio de debate. Habló el legislador, explicó todas las cuestiones técnicas, no voy a desarrollar, y yo leí la versión taquigráfica y él se tuvo que nutrir de los votos del acuerdo de los 3 intendentes, de Balcheta, Sierra Grande y San Antonio. Y bueno, no es que fue solo a votar, esto fue un proyecto del gobierno provincial donde había que decir sí o no. Y bueno, todos decían que sí, y pidió la palabra y lo que él ya explicó. Considero que tienen que coexistir las industrias, considero que no es para preocuparse, sí para ocuparse, y cerrando como digo que es para ocuparse, yo propongo que esta sala de formación de profesores, y nombraron CIMAS y distintas universidades, no me acuerdo bien, que se junten, hagan un organismo, algo de control y formen a futuro y le propongan al gobierno provincial. Nosotros estamos capacitados, queremos capacitarnos en hacer esto para los futuros controles de los futuros proyectos y se generen. Tenemos 2 o 3, 4, 5 años de tiempo para formar a toda esta gente. Así que bueno, simplemente eso, mi opinión, un poco de historia y lo que propongo. Gracias. Bueno, creo que la mayoría me conoce, lleno de amigos acá también, tal vez con distintas ideas cada uno. Soy Jorge Castañeda de Balcheta y Las Grutas, porque vivo gran parte del tiempo acá y acá está mi familia también. Y quiero este Golfo y quiero a Balcheta con todo el corazón porque son mis lugares en el mundo. Los tiempos cambian, todo es dinámico. Desde los principios de la historia, hace 30.000 años, cuando aparece el hombre sobre la tierra, empieza a tener necesidad de cosas elementales para su subsistencia: la comida y el abrigo. Pasan los tiempos y las necesidades son cada vez mayores, y todo eso entra después en serios conflictos con la naturaleza. Borges decía: la razón o la tienen todos o no la tiene nadie. Y también el filósofo Diógenes, una vez en Atenas, entra al mercado de su tiempo y ve la gente afanada en comprar cosas que no eran elementales para su subsistencia. Ya había en aquellos tiempos un exceso de consumo en cosas superfluas. Y se rió a carcajadas. Cuando le preguntaron por qué se reía, dijo: porque vio a toda esta gente comprando cosas que no necesitan. Los tiempos siguieron. La revolución industrial marcó un cambio también en la historia de la humanidad. Y nosotros hoy, como aquellos que estaban en el mercado de Diógenes, seguimos consumiendo cosas que son nocivas para nuestra salud, pero que las necesitamos porque las demandas de la vida moderna, con este cambio de la tecnología que ha habido, nos obligan a tenerlas. Celulares, vehículos, tractores, máquinas que mueven el campo, máquinas viales, frigoríficos, fábricas. ¿Por qué? Porque necesitamos, el ser humano, acá y en todo el mundo, todo lo que esta tecnología trae aparejado. Sábato, en su libro Hombres y Engranajes, citaba muy bien todas estas cosas. Pero estamos insertos en este mundo y las necesitamos. Y todas las cosas se ven en un contexto diferente. Me estoy refiriendo, como se ve acá, esta nueva ley, como se está viendo en Sierra Grande y como la vemos en Balcheta. Nosotros en Balcheta, por ejemplo, no podemos ir a hablarle a la gente en contra del gasoducto, porque con temperaturas de 30 grados bajo cero, hay que priorizar primero el bienestar de la gente. Solamente quiero decir que yo quiero esto y que me parece sumamente importante que haya férreos controles del Estado, no solamente sobre esto, sino con todo
lo que la demanda exige en las nuevas tecnologías. Solamente así estaremos y podremos vivir en paz y legar un lugar para nuestros hijos y nietos. Bueno, voy a intentar ser sintética. Mari Compuchecha y Tapia Pinguén. Me quedaron algunas dudas con respecto a una visión que decía que la modificación de la ley tenía como antecedente la protección o la regulación de la legislación de los ductos. En ese sentido no le encuentro sentido alguno a decir a la parte que modificaron de la ley con respecto a ese punto, ¿no? A decir, si lo que se buscaba era regularizar o cuidar o que el Estado peregrino tenga legislación sobre eso, no le encuentro sentido a la modificación de la ley en los términos en los que se modificó, porque se podría haber agregado otro artículo a la ley en la cual se regularizaba eso, o como teníamos en cuenta datos anteriores, justamente esta parte del territorio tiene legislación peregrina, entonces que nos vengan a hablar de una legislación nacional cuando se supone que este territorio tiene una legislación del Estado provincial me parece medio contradictorio y no le encuentro sentido alguno a decir se modificó la ley porque lo que se buscaba era cuidar el espacio, cuidar lo que pudieran causar los ductos que no podían ser legislados. Por otro lado, creo que esto también se deja entrever por, como se dijo anteriormente, la sesión fue cerrada, fue sin consulta previa, si realmente se quería cuidar, si se quería legislar estas cuestiones, tendría que haber habido una consulta previa. Entonces, me parece que los motivos que hay detrás siguen estando difusos y que no es una cuestión que pasa ahora y hasta me parece contradictorio. Es como si en el momento que se derogó la ley anticianuro en el 2011 les hubieran dicho era para cuidar el territorio, cuando lo hicieron en Año Nuevo, puertas cerradas, al igual que en este momento. Y otra de las cosas creo que no se habla a la hora de hablar de la economía y del impacto económico tiene que ver con la cuestión de qué es lo que creemos que es progreso, porque seguir diciendo no, porque utilizamos autos, necesitamos petróleo, me parece que es analizar solamente uno de los puntos de la matriz productiva o de nuestro desarrollo como comunidad y como sociedad y es atrasar el debate. Y otro de los puntos creo, y para terminar de cerrar, tiene que ver con el daño económico que dejan los desastres ecológicos y que eso no se habla, de cómo después el Estado a través de salud pública tiene que bancar un montón de casos que lo vemos, no sé, en los casos de las fumigaciones que no están siendo regularizadas en Entre Ríos, que lo vemos en Chubut, que lo vemos en un montón de espacios y que poner como ejemplo un solo pequeño lugar en el cual medianamente se logró regularizar, me parece es dejar afuera la infinidad de casos que tenemos en nuestro territorio nacional de lugares en los cuales ocurrieron desastres y en los cuales no hay ningún tipo de regulación porque terminan ganando las ganancias de unos pocos por la de sobre las mayorías. Entonces, también es eso, que no nos sigan vendiendo espejitos de colores. La pesca no comienza en los 70, la pesca es una práctica ancestral, cómo se convive con las comunidades y cómo se convive con el territorio y la necesidad de justamente tomar esos malos recursos, mal llamados recursos, es una práctica ancestral y que esa visión que vino con el colonizador. Entonces también es una cuestión a tener en cuenta a la hora de plantear. No encuentro la justificación, y creo que voy a seguir sin encontrarla, de decir si era una cuestión de regulación, la modificación de la ley en los términos que se hizo no tiene absolutamente ningún sentido. Gracias. Hola. Bueno, con respecto a lo que se dijo en la primera ronda de intervenciones, me parece que, insisto con que fue muy antidemocrática la forma en que se votó, porque está bien, hubo solo un poquito más de 24 horas entre que se conoció el proyecto y que levantaron la mano, y después 15 días, pero en esos 15 días el mecanismo que da la legislatura para que la gente se exprese es una casilla de correo, en la que rebotaban los correos, no llegó ninguno. Y luego, cuando se hizo la segunda votación, no se incluyó ninguno de los comentarios que se había hecho, incluso por las redes sociales de la legislatura, para que escucharan, no se incluyeron los comentarios. O sea, para los legisladores no hubo ninguna salvedad de ningún ciudadano, cuando sí la hubo, y sí hubo intentos de participar que fueron negados abiertamente. Luego otra cosa que no se mencionó en la primera ronda, que me parece que es muy importante, capaz que a los legisladores no les importó, pero esta derogación de la ley parcial viola tratados internacionales. El acuerdo de Escazú, que habla del principio de no regresión, que es decir, cuando uno tiene un derecho ambiental adquirido no se puede volver para atrás ese derecho ambiental, y está ratificado por la Ley General de Ambiente Nacional. Es decir, que es una modificación anticonstitucional. Es decir, que si quisieran desarrollar la provincia con el petróleo y con más fracking y sacar todo el petróleo del fracking, no es la manera esta, porque están violando tratados internacionales y es en algún punto inconstitucional, y los legisladores tienen que legislar
en favor de la Constitución, no en contra, y a favor de los tratados internacionales que han sido ya ratificados en causas judiciales por el Estado. No es un tratado, el acuerdo de Escazú no es que es un acuerdo que nadie aplica, es un acuerdo que se aplica en toda Latinoamérica y que el Estado argentino ya lo ha aplicado. Y esta modificación de la ley viola ese acuerdo. Y luego cuando hablan de convivir, que pueden convivir las actividades, la pesca con el turismo y con el petróleo. Yo puse el ejemplo en la anterior intervención de Allen. En Allen es la capital nacional de la pera. Y hoy el agua sale marrón por el fracking, cuando Beretilnec decía que podían convivir las actividades. Tenemos otro caso muy cercano, a 500 kilómetros, Ingeniero Guay, que es un puerto, porque me van a decir, acá no es fracking, lo que se quiere hacer es un puerto, un oleoducto. Bueno, en Ingeniero Guay, en Puerto Rosales, se exporta el petróleo hoy de Vaca Muerta. Y si uno va y le pregunta a un habitante de Bahía Blanca, pequeño, dónde está el mar, no saben que tienen el mar al lado. En Ingeniero Guay había pescadores, ya no pueden pescar. La ría está completamente contaminada. Están al borde del mar, Bahía Blanca, y uno cuando pasa que ve el mar, ve algún cartel turístico o algo así, no. Ves la columna de humo de todo ese polo petroquímico horrible que hay, contaminante. Entonces creemos que también es falaz decir que pueden convivir, porque los casos que tenemos, como también el caso del Golfo San Jorge, en Chubut, la capital nacional del petróleo, no conviven las actividades, es mentira. Los pescadores pueden entrar a YouTube, están los testimonios, en Caleta, Córdoba hubo 3 derrames en 10 años y no pueden pescar hoy, y vivían de la pesca. De la pesca además muy parecido acá, porque hay muchos pulperos, recolectores de marisco, entonces no pueden convivir. Y finalmente, bueno, lo de los vecinos de Sierra Grande. Los vecinos de Sierra Grande, cuando fue una charla convocada también por Tamburrini y por el Consejo Deliberante allá, la mayoría de los vecinos que se acercaron no sabían nada de este proyecto, de la modificación de la ley, no digo del proyecto de YPF. No sabían nada, expresaron manifiestamente que desconocían porque nadie los consultó, porque no se consultó a nadie en ningún lado. Ese es el primer punto, me parece, que no hay que olvidar, porque creemos que si quieren modificar la ley, en todo caso se debe hacer no de manera anticonstitucional y no de manera antidemocrática. Buenos días, mi nombre es Andrés Maricombuché. Bueno, primero que nada agradezco esta oportunidad que es súper valiosa ante ustedes, porque estoy aprendiendo acá de una manera tremenda. Me hubiera gustado conocer este espacio mucho antes. Yo soy fotógrafo, soy documentalista. Más cerca, ahí está bien. Y bueno, está muy claro, es muy interesante, las opiniones son súper, me encantan todas. Yo voy a hablar de comunicación, marketing y propaganda. Entonces, en estos instantes que tengo. Voy a empezar con la cuestión de la ingenuidad. Me parece que es propicio entender que ningún paso adelante, desde ninguna perspectiva, desde ningún individuo, desde ninguna posición, es en vano. Entonces, comprender que las decisiones que se toman desde este lugar, desde esta forma de democracia que se está viviendo en esta provincia y en muchos otros lugares, en el mundo, no son ingenuas. No hay una letra puesta con ingenuidad. Entonces, yo llamaría un poquito a la reflexión, y esto me lo digo a mí mismo, pero lo comparto, ¿cómo hacemos para discursivamente poder plantear esta situación en nuestra forma de expresarnos? Porque expresamos comúnmente una postura que desde la opinión, desde la vivencia personal, pero que sigue repitiendo patrones que son justamente los mismos que, a través de los cuales nos inculcan que un producto es necesario para vivir y sonreír y ser feliz, ¿sí? Creo que voy a mencionar, para no irme mucho, nadie necesita Coca-Cola, ¿sí?, para superar el primer año de vida. Entonces, tenemos que entender que la campaña para que tomemos Coca-Cola o que tomen Coca-Cola mientras el ser está dentro del vientre de la madre no es necesario para esa supervivencia. Y lo atestiguan miles de años, ¿sí?, que arqueológicamente nos podemos superar muchísimo los números conversados acá, que son de continuidad, porque gracias a
personas estamos acá. Esta discusión se daba hace 250 años en otros continentes y acá estamos, ahora la tenemos nosotros. Y se toman decisiones de forma que se han tomado hace cientos de años de atrás y miles de años atrás, atropellando los intereses y las necesidades de supervivencia de ciertas poblaciones para poder proveerle garantías o ilusiones de seguridad a grandes poblaciones. Entonces, no hay ingenuidad en absolutamente nada. La puerta entreabierta es porque hace falta que alguien que expresó la necesidad de defender la vida ayer ha sido convencido de abrir un poquito la puerta para que eso sea nuevamente un concepto relativo. Esto, vida o no vida, lo podemos hablar después. Invito a todas las personas a que me ayuden a construirme y a construirnos. Ese dilema de la puerta entreabierta es muy peligroso y no podemos seguir comunicándonos con ingenuidad. Las acciones son acciones directas y no se puede hablar en términos de democracia en la forma en que se dan las cosas. La mayoría piensa que tomar Coca-Cola está bien. Piénsenlo. Bueno, buenos días. Irma Berbé que les habla. Les agradezco al Instituto de Formación Docente este espacio y por citar solo a un autor latinoamericano, no, en realidad voy a citar a dos. José Martí decía ya por fines de 1800 que la palabra es acción y la acción es política. Voy a tratar de hacer una síntesis, pero obviamente que este tema que nos enriquece, nos interesa, nos preocupa a todos los que estamos acá. Difícil de hacer una síntesis. Y voy a citar a Eduardo Galeano, por supuesto, en su obra Las venas abiertas de América Latina. Quien no lo ha leído, es una sugerencia humilde de una profesora de literatura. Bueno, y es lo que estamos viviendo, y una democracia que ya no es renga, me parece que le han amputado las piernas, me parece. Sí. En estos 2 últimos años yo aprendí más que en 39 de democracia, realmente. He apostado a todos los colores políticos, pero me he sentido estafada y no representada por la gente que votaba. Y lo digo con pesar, lo digo con mucho pesar. Está a la vista cómo se violan ordenanzas, leyes. Se cambian las leyes para favorecer a las empresas multinacionales. Dios mío, me gustó bueno, en realidad me interesó todo lo que pusieron, pero lo que hablaba de Allen, porque lo vi, estaba visitando a un familiar en una isla que tiene una institución de recuperación y escucho un ruido infernal. ¿Qué es esto? Pero me dice, vieja, ¿no viste? La máquina está extrayendo petróleo ahí, frente a la isla, a metros de la costa del río. Y entonces comprendí por qué los productores del valle prefieren hacer negocios inmobiliarios vendiendo sus propiedades, porque ya no les da rédito cosechar peras, porque las aguas vienen turbias. Dios mío, ¿qué necesitamos? Coincido plenamente con quien me antecedió en la palabra. ¿Qué necesidades tiene el ser humano si no es de tomar agua y alimentarse? ¿Qué necesidades tenemos? Y porque mencionó a la Coca-Cola, nada más por decir un ejemplo. La otra vez publicaban como un hallazgo científico que la Coca-Cola sirve para limpiar metales, el bidé, el inodoro. Dios mío, imaginémonos lo que nos hace en el cuerpo del ser humano consumir Coca-Cola. Si está removiendo el sarro de un inodoro, imagínense lo que nos hace ese producto, por nombrar este nada más. Y si necesitamos consumir chisitos, si nuestros niños, y hay que decir, porque he comprobado también la diferencia fenomenal entre decir y no decir. Hay gente que dejó de poner Coca-Cola en los cumpleaños cuando vio ese video.
Y hay niños que se alimentan de chisitos, papas fritas y Coca-Cola porque le han hecho creer que las necesidades de la modernidad son estas. Y sí, el celular lo necesito, pero trato de tenerlo lejos y apagado de noche para que no me haga mal el electromagnetismo en mi cuerpo. Bueno, nada, ¿qué decir entonces? Me llevo un gran aprendizaje. Así como nos movilizamos para evitar la planta nuclear en la costa, yo creo que tenemos esperanza de que nos podamos seguir reuniendo y de que nos escuchen en algún momento. Quiero seguir teniendo el Golfo más azul del continente. Gracias. Buen día, mi nombre es Diana Vidal, soy estudiante de tercer año y profesora de biología. Más que hablar de la ley, yo quería hablar sobre un ejemplo que no lo tenemos muy lejos y no es extracción de petróleo, es una planta de reserva y de transporte. Y no está muy lejos de acá, está en Chile, en la bahía de Quintero Ventana, en la región de Valparaíso. Es una bahía que está totalmente contaminada de petróleo. La industria se abrió en los años 60 y, como decía la legisladora Carmona Vanessa, que no hay que pensar en 10 años, a 50 y a más. Ellos están hace medio ciclo con el mar lleno de hidrocarburos. Y es verdad, la pesca no puede convivir. Los pesqueros artesanales ya no pescan, son pobres. Era un pueblo turístico, ahora los comercios están cerrados, los restaurantes no tienen comensales. Es un pueblo que era rico y ahora es pobre por haber instalado una industria petrolera. Y es triste, porque además de eso, vos vas y no hay juventud. La mayoría son adultos que viven ahí, que no quieren dejar su pueblo, no quieren irse. Además hay otras 7 industrias ahí que no tienen nada que ver con el petróleo, pero siguen contaminando. Han habido adolescentes, 56 adolescentes que están contaminados por todo lo que se produce ahí. Y nada, yo quería dar este ejemplo que el año pasado se derramó 200 litros de petróleo por un oleoducto que simplemente estaba en desuso y que les mintieron. Los informes son mentiras. No hay nada transparente y nada les afirma de que puedan hacerse cargo. Es una bahía, como saben, es el Pacífico, es muy complicado en Chile poder bañarse en el mar ya que es muy fría el agua, y que contaminen una bahía es terrible, porque son los lugares turísticos más concurridos, ya que se puede bañar y ahora la arena está manchada de negro. Así que nada, quería dejar, los que les interese pueden entrar a las noticias en internet, pueden buscar Bahía Quintero Ventana y se van a encontrar de tantos derrames en un medio ciclo y que no se ha podido solucionar ninguno porque no hay dinero para eso. Y quería poner de comparación un país cercano que tenemos como Chile y no como Emiratos Árabes, donde no tenemos comparación alguna en la economía. Entonces quería ponerlos a ellos como era un lugar turístico y que sepa de que no es viable. Entonces mi pregunta es que si ustedes quieren que sus hijos o sus nietos vivan y se recuesten en esa arena manchada de negro. Nada más. Muchas gracias. Bueno, la verdad que escuché a todos, muy interesante. Primero que nada, hablábamos hoy del transporte, del control y la fiscalización, en este caso del transporte de hidrocarburos. Hicimos primero hincapié en vaca muerta. Cuando se hizo esta ley no existía vaca muerta, hoy sí existe vaca muerta y ha venido a cambiar la matriz energética de nuestro país. La verdad que para sacar la producción de vaca muerta se necesitan más oleoductos y como lo dijo el presidente de YPF hace poquito en Bariloche, si no es Río Negro seguramente será otra provincia. Entonces yo muchas veces cuando escucho hablar, cuando dicen, por ejemplo, esto no es una derogación, no es una derogación, esto es una modificación de la ley. Hay que muchas veces derogar y sacar la ley, modificar, estamos modificando una partecita.
Digo para aclarar, porque por ahí cuando se dice derogación no es lo mismo que modificación. Ahora, después de la cantidad de oleoductos hoy que están saliendo de Vaca Muerta, ya sea para Puerto Rosales, el que va a ir próximamente, el oleoducto trasandino, que estaba parado en el 2006 y se va a poner en funcionamiento dentro de 2 meses, el 70% de su recorrido pasa por Río Negro. Y hoy por hoy, Río Negro no controla absolutamente nada de esos oleoductos, que pasan el 70% por nuestra provincia. Yo, cuando digo soy un convencido de que pueden convivir las 3 actividades, lo pienso, por eso lo voté. Por eso voté que pueden convivir la pesca, por eso que puede vivir el turismo y que puede vivir esta nueva actividad. Por eso cuando hablan de pesca, yo quisiera saber si alguien sabe la situación de la pesca actual. Muchos saben, a ver, que nuestros vecinos hoy por hoy no están trabajando en la fábrica, que viven solamente del garantizado, que es algo que le da la fábrica por un convenio que se logra a través de los sindicatos, y que el langostino que viene del Golfo San Jorge, viene del Golfo San Jorge para que se procese en las fábricas acá de San Antonio Este, y recibimos de Mar del Plata también. Entonces, esta es la actualidad hoy de la pesca. Esta es la actualidad hoy de la pesca. Lleno de barcos que no salen a pescar la merluza porque están esperando el langostino. Entonces tenemos más de 300 vecinos y vecinas viviendo solamente del garantizado. Aquellos que tienen suerte y tienen un representante que peleó para que cobren el garantizado. Otros no tienen la misma suerte. Otros andan haciendo changa, andan vendiendo pescado en bicicleta por la calle. Y cuando hablamos de la generación, muchas veces de lo que generan este tipo de obras, hablamos también de lo que pasa en el país hermano de Chile. Hace 60 años, si hay algo que ha cambiado y que avanza todos los días, es la industria del petróleo y la tecnología que tiene que ver con el tema del petróleo. Entonces, la verdad que uno entiende y respeta absolutamente todas las posturas, pero también hay que dejar muy claro una cuestión. Estamos hablando de la modificación de la ley. Como dije, en esta ley no hay nada que diga Allen, Punta Colorada, oleoducto, en absoluto. Un proyecto para transportar hidrocarburos líquidos o gaseosos tiene que cumplir con el artículo 5 de esta ley, que es el visado, que tiene que presentar el plano, la presentación técnica del proyecto, el desarrollo del proyecto, qué va a transportar, qué volúmenes. Bueno, quiero decirles que de esto todavía no hay absolutamente nada. Hay que aclarar que no se trató un oleoducto Allen Punta Colorada. Ahora, por eso digo que uno tiene que estar abierto también a nuevas cuestiones. Entonces, me parece que en este caso, como bien decía ya un vecino, los tiempos han cambiado. Uno, a la hora de tomar la decisión, yo también pensé en aquellos empleados de la UOCRA, por ejemplo, cuando me dicen, 3.000 personas, la verdad, por 2 años y medio, 3 años, el que esté en condiciones de regalar 3 años de trabajo, la verdad, que en un país tan cambiante como el nuestro, yo lo veo muy complicado. Entonces yo también quiero que los empleados que trabajen durante 3 años en este tipo de obras, que también puedan llevar dignamente la comida a la mesa, que también tengan la posibilidad de mandar sus hijos a estudiar, de que también tenga ese empleado la posibilidad el día de mañana de irse de vacaciones, de poder comprar su autito. También lo hicimos de ese lugar y lo voté de ese lugar. Y como digo, el cambio de la matriz energética es una cuestión de soberanía, es una cuestión de la patria. Y la verdad que nosotros
La verdad yo fui muy respetuoso a la hora de escuchar toda la alocución y me gustaría por ahí que sean de la misma manera. Es una cuestión de soberanía, es una cuestión de patria, y yo vengo de un movimiento en donde nuestro principal referente, el general Juan Domingo Perón, dijo: primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Entonces, con esas convicciones, voté afirmativamente también esta ley. Gracias. Yo creo que todo lo que más o menos se podía decir se dijo, pero no puedo dejar de pensar que nos pasa mucho. Milton, perdón, ¿no lo dije? No. Disculpenme, mi nombre es Milton, yo soy biólogo, trabajo en la Fundación Azara, vivo entre acá y... gracias. Vivo entre Las Grutas y Conesa, soy de Conesa. Tengo bastante más de 40, bueno, bastante no más. Tengo más de 45 y así. Aprendí a caminar en Las Grutas. O sea, no soy de Las Grutas, pero soy. Hace muchos años que trabajo o colaboro en algunos proyectos de investigación y me gusta hacerlo acá. Este también es mi lugar. Yo digo con esa, me voy arriba, vamos arriba, no necesito, pero este también es mi lugar. Los estuve escuchando todos. Primero, agradecerles por el espacio, me parece fundamental. Esos espacios que no se brindan desde donde se tienen que brindar, pero por suerte ustedes lo han podido hacer. Estoy un poco acostumbrado por ahí a hablar con alguna gente, pero no con tanto, así que estoy arriba que me tiempo. No, lo que pensaba era, nos escuchamos, creo que nos escuchamos, pero no sé si nos escuchamos en serio, o sea, nos vimos. Me parece que yo te escuchaba recién, Luis, disculpame el atrevimiento que te habla así en primera persona, pero es como que escuchaste a todos, pero no escuchaste. Hablaste de que, si bien esto es una modificación de una ley que no implica necesariamente una obra en particular, hubo una necesidad imperiosa de hacerlo en 15 días, por algo que todavía no sabe qué es. Entonces yo creo que hay un proyecto atrás, bien claro, qué es lo que se quiere hacer, que lo desconocemos todos, probablemente ustedes también, pero que está, por algo es el apuro, ¿no? Por ahí escuché también, vos diste el ejemplo de Chile, hay que ir muy lejos, Sierra Grande. ¿Por qué Sierra Grande tiene la necesidad que tiene hoy? Porque tuvo un proyecto que le iba a salvar la vida, que lo generó y qué sé yo, y que terminó en eso, en pasivos ambientales. No hay que ir tan lejos. San Antonio, los pasivos ambientales de San Antonio, son genuinos de acá. ¿Se solucionaron? Están en vías de, y con todas las trabas que hay en el medio. ¿Sí? Eran un montón de cosas, pero creo que lo voy a resumir acá. Hay una necesidad imperiosa de sacar lo que Vaca Muerta da. Hay una necesidad imperiosa de sacar lo que Vaca Muerta da. Hay una afirmación sobre eso. ¿En serio? Es un recurso estratégico. Estamos hablando del cambio de la matriz productiva, y el cambio de la matriz productiva implica sacar todo lo que el fracking provee. ¿Qué cambio de matriz productiva estamos planteando? Ninguno. Yo no veo ninguno. Al contrario, es reventar lo que nos queda, que va a terminar siendo un recurso estratégico, y lo vamos a reventar ya hoy. Y no nos vamos a quedar con nada de eso, por una necesidad que no es nuestra, no se habló, pero es la supuesta necesidad de dólares que necesita el país, porque se contraen deudas fraudulentas que después se avalan. Entonces estábamos todos corriendo detrás de las necesidades de otros. Y el trabajo genuino no se da por las ideas de otros que vienen de otro lugar, sino por las necesidades que tienen los pueblos que viven ahí. No sé, son muchas cosas. Hasta que sí. Gracias. Dijiste parte de lo que yo pensaba, me pareció perfecto. Y bueno, para también agregar en esto de que la matriz productiva, el extractivismo, si no vemos que el extractivismo nos llevó a situaciones de gran desequilibrio que desembocaron en una pandemia, y queremos seguir utilizando esa matriz extractivista para sacarnos adelante, estamos en un grave problema. También cuando decíamos que desde lo legal
esta modificación a la ley viola el principio de progresividad del Acuerdo de Escazú, viola el principio de progresividad y de no regresión de la Ley Nacional del Ambiente, tampoco tiene en cuenta las consideraciones que hay y leyes que hay en cuanto a aplicar programas y acuerdos de mitigación ante el cambio climático. Nos quedan 10 años, no nos quedan 50. El cambio climático está, los desastres ambientales que se vienen con el cambio climático, que pueden ser naturales, están, más frío que antes, más calor que antes, el efecto invernadero y el compromiso que también asumió nuestro país con la Agenda 2030 de descarbonización. ¿Dónde queda eso entonces si estamos modificando una ley que precisamente va a profundizar aquello que nos llevó a la situación actual en la que hoy estamos, la destrucción de nuestro planeta? Nada más. Yo soy Sebastián Estorrini, soy vicepresidente de Estudiantes del C19 y hoy venía a hablar con una postura ya definida, ¿no?, que era el repudio a la modificación de la ley 3308. La postura sigue intacta porque entendemos que la modificación de esta ley fue bastante muy rápida, demasiado rápida, ¿no?, sin consulta a la gente, ¿no? Entonces entendemos que no fue democrática en todo sentido. Por más que haya sido votada la legislatura o lo que haya sido los aparatos del Estado, no fue del todo democrática porque la gente no participó en esas modificaciones. Así que mi repudio está en eso, en la modificación de la ley, en la forma en que fue hecha. Ahora, si yo me voy a lo que si de verdad estoy en contra del oleoducto o no, hay ciertas dudas. Porque más que nada, los desastres que ocurrieron siempre son por la ausencia del Estado, la ausencia de los dirigentes que hacen la vista gorda, la gente que está despolitizada en cierto sentido o que no sabe cómo afrontar estas cosas, que está sin conocimiento de lo que pasa, y las empresas obviamente avivadas, ¿no?, que hacen lo que quieren, ¿no?, con tal de sacar beneficios económicos. Así que mi postura está más que nada en que el petróleo hoy en día es un recurso estratégico, es necesario para todo lo que es los móviles, los transportes, toda la economía del mundo se mueve gracias al petróleo y muchos otros recursos que son nuevos, que no solamente somos animales que comen y se visten. Así que me parece que es bastante importante esto, que se produzcan recursos o que se exporten o que se vendan, todo parte del capitalismo, ¿no?, que va a ser una de las modelos de producción que más nos hace evolucionar. Así que me parece que lo más importante sería, no sé si ir en contra del oleoducto, porque también en contra nos saca de la conversación que hay sobre esta forma de producir, ¿no? Nos pone afuera de todo lo que es las decisiones que van a hacernos crecer. Entonces ir en contra nos imposibilita también participar de lo que se va a hacer con el petróleo, con lo que se va a hacer con el dinero, hacia dónde se va, etcétera, ¿no?, dónde se invierte, también cómo se va a llevar a cabo estas extracciones o transporte. Entonces como que por ahí, en vez de ir en contra totalmente, lo que se propondría sería que toda la gente, como estamos haciendo ahora, podríamos ser partícipes de lo que es la modificación, ¿no?, de todo lo que puede hacer con respecto al oleoducto. Lo que no pasó en la legislatura, que porque se cerró las puertas, ¿no?, ya que la gente fue en contra y se nos cerraron las puertas. Eso no pasó, obviamente. Así que la idea sería que se abran las puertas, que la gente pueda informarse, que la gente pueda ir a ponerse un punto de vista, que se pueda aclarar todos los puntos que conllevan el transporte del oleoducto por el Golfo de San Matías. Así que nada, mi postura es esa, que hay que ver los temas, todos los puntos, pero más que nada mi repudio a la modificación esta, que fue, a mi parecer, antidemocrática. Así que nada, eso. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que están acá hoy y han pasado por este hall actores sociales de distintos colores políticos, de distintos colores sociales y de distintos pensamientos. Entonces, lo que quiero fundamentalmente expresarle a nuestros estudiantes es que es posible escuchar, es posible debatir y es posible tomar la palabra siempre con respeto y siempre con la buena escucha.
porque es lo único que nos va a salvar como sociedad. Creo que esa es mi posición personal, creo que poder escuchar en silencio y en respeto es lo único que nos va a salvar. Que no todos pensamos lo mismo, seguramente. Ustedes saben que yo soy militante activa en las causas ambientales, hace años que trabajo con el tema del plomo, formo parte de la Fundación Inalafgen y comparto todo lo que mi compañera acá, Liz, ha dicho. Sin embargo, en este espacio específico, en este espacio institucional, habilitar la palabra en el marco de respeto me parece lo más importante que podemos llevarnos como sociedad. Así que un aplauso nuevamente para todos. Bueno, nos vamos a agradecer a José, estudiante, participante, miembro del claustro estudiantil del instituto, y a Lau, que también estuvo, a Laura Manquel, también estuvo organizando esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Teníamos miedo de que no funcione y ha funcionado de una manera maravillosa. Nos vemos en la próxima.